Hola a todos. Les damos la bienvenida entonces a esta nueva sesión de diálogos aislados. Les pido por favor a todos mantener sus micrófonos en silencio y las cámaras si quieren las pueden mantener activas como prefieran. La idea en el fondo de esta conversación es que al final, si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, la pueden ir poniendo en el chat en este mismo Zoom y en la medida que el tiempo nos permita y que sea posible incorporar las preguntas, las podemos hacer a nuestros invitados. Para quienes se incorporan por primera vez a estas conversaciones, contarles que Diálogos Aislados, organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterra y patrocinado por Galería NAC, es un encuentro en donde nos reunimos todos los miércoles a conversar con dos invitados acerca de las oportunidades que nos está dando el confinamiento a nivel mundial y conocer las miradas de cada uno frente a los procesos creativos, por sobre todo en esta instancia de aislamiento. Y para hoy justamente tenemos dos interesantes invitados quienes nos hablarán de la creatividad como herramienta del conocimiento. Y para esto hemos invitado al arquitecto e ilustrador Gabriel Rodríguez y al experto en neurociencias Sergio Mora, a quienes agradezco de antemano. Modera esta conversación el arquitecto y académico de nuestra escuela, Francisco García Huidobro. Él es arquitecto y magíster en creación e investigación fotográfica de la Universidad Finisterra. Francisco ha desarrollado una larga trayectoria como académico en la enseñanza y el estudio disciplinar de la arquitectura con especial énfasis en los temas de ciudad y metodología proyectual. Durante los últimos años también se desempeña como secretario académico, docente e investigador de nuestra escuela. Dejo con ustedes a Francisco. Muchas gracias, Sergio y Gabriel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Maida. Previa a la presentación, quisiera hacer una suerte de reflexión que salió en común cuando preparábamos este conversatorio con don Sergio y con Gabriel, que un poco contextualiza el motivo de este diálogo. La pandemia es un punto de partida para reflexionar respecto a la creatividad. En este contexto observamos en todas las esferas sociales y tal vez como nunca antes de forma simultánea a nivel planetario la presencia de lo extraordinario. Las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud nos obligan a replegarnos en nuestros domicilios por largos periodos de tiempo. En ese sentido, el momento nos invita a pensar y desplegar nuestra rutina en una zona de no confort, en condiciones que hasta hace unos meses eran absolutamente impensadas. Adaptarse a esa adversidad tiene que ver con un espíritu y un cerebro creativo y obliga a ser flexibles y resilientes. Toda esa adversidad, esta suerte de contexto amenazante, moviliza la creatividad y el cómo nos emplazamos, nos situamos ante el contexto. En definitiva, cómo transformamos la realidad desde nuestras capacidades creativas. Creemos que la pandemia nos hace experimentar un gran proceso creativo y hoy más que nunca somos llamados a la creatividad y a ser conscientes de ella. ¿Qué mejor entonces que el diálogo entre la ciencia y el arte para poder ilustrar, por un lado, no solo los procesos creativos artísticos, sino que también lo que ocurre dentro de nuestro cerebro en ello y la tremenda herramienta que tenemos ahí a disposición, como conversábamos con don Sergio y Gabriel, que no solo le pertenece al ámbito de los creadores, sino que le pertenece a la especie humana. Para ello tenemos dos grandes invitados. Don Sergio Mora se ha dedicado por más de 40 años a la docencia en farmacología en el área de la biomédica y a la investigación en farmacología del comportamiento. Sin embargo, en los últimos 10 años su labor se ha extendido a la difusión de las neurociencias aplicadas a la educación a través de cursos de posgrado, nivel magíster, cursos de capacitación a profesores, jornadas y congresos. De hecho, es profesor de neurociencias aplicadas a la educación en la Universidad Finisterra, que este año cumple 10 años, y de magíster en la Universidad Mayor. Es creador y director de las Jornadas Internacionales de Aprendizaje, Educación y Neurociencia, y presidente de la Fundación 100 de Cultura y Ciudad. Desde el ámbito del arte, Gabriel Rodríguez es arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Trabaja como dibujante de cómics e ilustrador profesional desde fines de los años 90, actividad a la que se dedica en forma exclusiva desde el año 2005. A partir del año 2002 comenzó su relación profesional con la editorial norteamericana IDW, con la que ha colaborado en sus más importantes proyectos hasta ahora, incluyendo portadas para series como Angel o Transformer, o dibujando novelas gráficas como Titus Baker, The Great and Secret Show, Beowulf, y proyectos de autor como Lock and Key, co-creado con Joe Hill, Little Nemo, co-creado con Eric Shanover,
y Onyx, co-creado con Chris Ryall. Ha sido ganador del Eisner Award, que es el Oscar de los cómics, en la categoría Mejor Serie Limitada por la miniserie de 4 números Little Nemo. Ganador también de 2 premios British Fantasy Award y bestseller del New York Times por Lock and Key, obra adaptada como serie a Netflix el año 2019. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Gabriel. Quisiera dejar ahora explicar un poco la estructura. Don Sergio nos va a hacer una introducción, ¿cierto?, de cómo funciona el cerebro creativo, ¿ya? Y luego vamos a generar un diálogo sobre temas que son en común para que ambos, de alguna manera, sobre imágenes que vamos a ir presentando, puedan establecer esta conversación. Don Sergio, lo dejo ahí. Voy a compartir pantalla, pero antes me gustaría agradecerles la oportunidad que me brindan de compartir con Gabriel y conversar sobre un tema que es tan apasionante en realidad. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la ciencia, la neurociencia en particular, pero la creatividad científica en realidad no se diferencia mucho de la creatividad artística, porque el proceso es prácticamente el mismo. Ambos pretendemos desde la ciencia o desde hacernos preguntas y tratar de responderlas también. Eso es lo que hace la ciencia. Y además, el hecho de tratar de encontrar soluciones innovadoras o novedosas respecto a los mismos problemas. Les voy a quitar un poquito de vuestro tiempo para hablar algunas cosas generales con respecto que me pareció que podrían ser de interés respecto a cómo el cerebro procesa la información para así transformarla en algo creativo. Entonces, es una presentación que no les va a quitar mucho tiempo, pero que será también interesante para lo que podamos conversar más adelante. Bueno, partimos considerando que nuestro cerebro, por naturaleza, es creativo, es un creador de cosas. Entonces, me he atrevido, sin ser artista, ¿no es cierto?, a dar una de las tantas definiciones que hay de creatividad, porque si ustedes buscan en la literatura, se ha definido de diferentes aspectos, de diferentes formas. La creatividad se puede considerar como la capacidad para generar soluciones novedosas. Es ver lo que otros no ven, pensar lo que otros no han pensado y hacer lo que nadie ha hecho. Eso es lo que constituye en general la creatividad tanto para los científicos como para los artistas y como cualquier persona en cualquiera de las actividades que se desempeñe. Ahora, si consideramos al ser humano en general, nosotros podemos identificar 3 dimensiones en las cuales se desarrolla el ser humano o evidencia su actividad, que tienen que ver con estructuras propias de nuestro cerebro. Entonces, en primer lugar tenemos la parte, digamos, más primitiva de nuestro cerebro que se encarga de los aspectos físicos y corporales, que se encarga de mantenernos vivos en realidad, porque ahí está el centro respiratorio, el centro cardiovascular y la respuesta de tipo refleja. Tenemos después la dimensión emocional, que en el cerebro tiene su representación en lo que conocemos como el sistema límbico, que es, uno podría decir que comanda a las otras dimensiones. Porque nosotros pensamos que en realidad lo que domina es la dimensión racional, es decir, que está representado por la función de la corteza prefrontal. Eso es lo que nosotros queremos ser, ¿no es cierto?, seres racionales, pero finalmente respondemos más a las emociones que a la razón. Por lo tanto, de todas esas dimensiones es justamente la dimensión emocional la que domina el desarrollo y el comportamiento del cerebro. Aquí lo tenemos representado desde el punto de vista anatómico de una forma muy simplificada en realidad. Ustedes tienen aquí a la izquierda la corteza prefrontal, que es la corteza prefrontal ventromedial, por su sigla en inglés, donde estaría radicada entonces la parte racional de nuestro cerebro, que es lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de las redes de control ejecutivo, ¿no es cierto? Es la corteza prefrontal que está ejerciendo ese rol ejecutivo de control sobre el resto del cerebro. ¿Para qué? Para orientar nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Y asegurarse que nosotros iniciemos una tarea, prestemos atención a ello y lleguemos al objetivo final manteniéndonos en la tarea. Pero eso requiere el desarrollo de una serie de habilidades. Dependen de la corteza prefrontal. La otra, como le decía yo, que tiene un rol fundamental, ¿no es cierto?, en nuestra vida, es cuando hablamos del cerebro emocional.
que es el sistema límbico, que acá también está muy esquematizado, donde podemos distinguir estructuras como la amígdala, que es aquella que responde a situaciones amenazantes. En estos momentos de pandemia, yo creo que está hiperactiva, está muy desarrollada, hipertrofiada, porque es lo que detecta el miedo. En este momento, la emoción que reina en este momento en nuestro ambiente es el miedo, y la amígdala es la que detecta ese miedo. Nos permite evitarlo, ¿no es cierto? Y acá tenemos junto a ella otro núcleo que es fundamental, sobre todo para la gente que disfruta de lo que hace, como Gabriel, como yo también en mi labor. Lo que estoy haciendo para mí en este momento es un placer, una recompensa. Y ahí tenemos que es el núcleo accumbens, que forma parte del sistema límbico, pero es el centro de la recompensa. Es allí donde se liberan cantidades masivas de dopamina cuando nosotros estamos haciendo algo que realmente satisface nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras necesidades. Ok, eso, y que está ligado también con una estructura que son las llamadas de los sistemas de los ganglios basales, como el estriado, que es la encargado de ejecutar, ¿no es cierto?, nuestras motivaciones. Es la estructura que transforma un impulso emocional en una acción. O sea, no sacamos nada con tener deseo o ganas de hacer algo si en realidad no lo hacemos. Este es el estriado, uno de los tantos núcleos que están relacionados con la actividad motora y las conductas. Y finalmente tenemos, como les mencionaba, el llamado cerebro primitivo, que es donde residen todas las funciones vitales. La estructura que nunca deja de funcionar día y noche, porque si no, simplemente dejamos de existir. Pues ahí depende de la respiración, la función del corazón, y también la respuesta frente a la agresión, las respuestas instintivas, ¿no? que son comunes para todos los seres vivos en realidad, ¿no? Tanto el cerebro primitivo como el emocional también con los mamíferos son comunes para todos los animales. Después veremos cuáles son las que nos distinguen a nosotros. Ok, entonces podríamos decir que el cerebro es realmente una máquina creadora o creativa. Es un sistema complejo, no lineal, adaptable, funcional, altamente sensible, cuya finalidad principal es permitirnos actuar en forma flexible y creativa en entornos cambiantes, basándose en predicciones para asegurar nuestra supervivencia y la calidad de dicha supervivencia. Es una definición en la cual he tratado de meter todas las capacidades que tiene el cerebro y además los objetivos que tiene el cerebro para, en nuestra vida. Y después también podremos ahondar un poquito más en eso. Entonces, esta es una imagen que probablemente es familiar para ustedes, hasta mucha gente todavía piensa que lo que están viendo ahí es la verdad, pero debo desengañarlos porque en realidad eso está obsoleto, ¿no? Es un mito pensar de que nuestro cerebro tiene como dos cerebros aparte dentro del cráneo, en los cuales un hemisferio, que es el de izquierdo, tiene ciertas tareas específicas, y el otro hemisferio, que es el derecho, tiene sus propias tareas, de modo que no voy a leer lo que está abajo, pero primero el izquierdo se identifica, dice: yo soy el hemisferio izquierdo del cerebro, soy un científico, un matemático, amo lo habitual, soy categórico, yo separo, etcétera, etcétera, etcétera. Soy preciso. En cambio, tenemos el cerebro derecho, mucho más llamativo, más entretenido, soy creativo, soy pasional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es verdad. Eso es una burda sobresimplificación y mala interpretación de resultados científicos. En realidad esto no corresponde a un cerebro normal. Cuando se planteó esta teoría de la lateralidad interhemisférica, era cuando se trataba de cerebros en los cuales se había cortado el cuerpo calloso, y de modo que los dos hemisferios habían quedado separados, sin comunicación. En realidad no existe tal lateralidad, y el cerebro comparte todas las funciones, algunas con un poquito más de especialización, pero todo nuestro cerebro es creativo, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Y todo nuestro cerebro también es científico. O sea, nuestro cerebro es todo. Es artístico, es científico, es lógico, es racional, pero actuando siempre en forma muy integrada. Así que, por lo tanto, eso lo echamos a la basura. Lo que sí existe, lo que sí se acepta en la actualidad, es que hay redes neuronales en las cuales participan en la creatividad. Nuestro cerebro tiene muchas funciones superiores, como son la inteligencia, ¿no es cierto? Bueno, también la creatividad, la memoria, la atención, las emociones, que no tienen un sitio físico específico en nuestro cerebro,
Por eso hablamos también de funciones mentales cuando no sabemos a dónde atribuirlas. Por lo tanto, para que se puedan desempeñar esas funciones mentales, se adaptan ciertas estructuras del cerebro, y que son redes. Nuestro cerebro funciona en base a redes que están íntimamente interconectadas, de modo que hay redes que se especializan un poco en la creatividad, otro en la memoria, la inteligencia, etc. Pero al final todo funciona coordinado. Y a veces una asume la actividad mientras otras permanecen un poco ahí tras bambalina y van intercambiando los momentos en que van a entrar en acción. No todo es simultáneo. Entonces la primera red es la de control ejecutivo, que fue descrita por allá por el año 1992 por Michael Posner. Seguimos aceptando su clasificación. Él habla de las 3 dimensiones de la atención en realidad, siendo la primera el estado de vigilia, la otra la atención, el sistema de orientación de la atención, y el que me interesa a mí mostrarle el tercer sistema o red, que es la red del control ejecutivo. Es lo que nos hace ser inteligentes. Y aquí, ¿qué es lo que quiero dejar por adelante? ¿De qué inteligencia estamos hablando? Porque es la que nosotros activamos desde el momento que nos levantamos, y estamos todo el día usando nuestro estado de vigilia, que llamamos acciones ejecutivas. Esta red tiene varias estructuras, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, y se habla de 2 subsistemas, más aún. Uno es el sistema de control frontal, que es frontoparietal, que es el que nosotros consideramos en realidad como el control ejecutivo, que son todas estas estructuras que ustedes tienen en color amarillo, ¿eh? La corteza cingulada, porque me están tapando aquí el sistema de control frontoparietal, como la corteza cingulada medial, que está acá por acá abajo, la corteza prefrontal dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral. Esas son estructuras que tienen que ver entonces con el control frontoparietal. Y el otro subsistema es el cíngulo percular, con estructura como la corteza cingulada anterior, que está asociada con la corteza frontal medial, la corteza prefrontal anterior y la corteza orbital-frontal anterior. Si ustedes se fijan, predominan obviamente las estructuras derivadas de la corteza prefrontal. De las 6 que se mencionan acá, 4 son correspondientes a la corteza prefrontal, porque es ahí donde residen las llamadas funciones ejecutivas de nuestro cerebro, y que lo que hacen es justamente controlar el funcionamiento del resto del cerebro, y generalmente lo hacen en forma inhibitoria. Eso es importante tenerlo presente, porque de repente, cuando usamos demasiado esta red ejecutiva, como que se apagan todas las otras redes que tienen que ver más con la parte artística, con la parte creativa propiamente tal, que es lo que vamos a ver después, que es la red por defecto. Generalmente la actividad del control ejecutivo opaca a la red por defecto, ¿eh? Entonces de repente hay que liberarse un poco de este control que ejerce la corteza prefrontal sobre nuestra conducta. Bueno, algunos detalles de la red de control ejecutivo. Se relaciona con el inicio de una tarea, con todos los cambios que se pueden hacer durante la ejecución de una tarea, durante el tiempo real. Se encarga de las funciones ejecutivas, que lo que caracteriza al ser humano es estas capacidades intelectuales superiores, donde está la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de razonar, de elaborar planes de acción o de solucionar problemas. Esas son lo que llamamos funciones ejecutivas: planificar una acción, iniciarla, controlar que se esté haciendo bien, identificar errores y corregirlos. Es cuando empezamos a hacer una tarea y la llevamos a cabo hasta el final con éxito, y todo lo que significa ese trabajo, que puede ser muy prolongado y requerir mucha concentración. Entonces, permite evitar distracciones por estímulos irrelevantes, rechazar interferencias, ser flexible si las circunstancias cambian, y ser capaz de finalizar una acción ya iniciada. O sea, son objetivos bien precisos. Por eso es más bien un pensamiento lineal, que tiene un comienzo, tiene un fin, y también más bien tiende al pensamiento convergente, hacia la obtención de una solución a un problema. Por tanto, es la base del comportamiento voluntario, permite regular pensamientos, emociones y acciones. Es el buen comportamiento, evitando conductas que no correspondan. Por lo tanto, es portarse bien, ¿eh? Claro, eso
dentro del concepto artístico, como que no calza un poco, el artista un poco más irreverente, ¿no es cierto?, tiende más a romper con las normas establecidas, en el buen sentido de la palabra. Dentro de cuando uno asume ese tipo de conducta, cuando uno se compenetra mucho de un trabajo, y sobre todo cuando ese trabajo a uno le gusta y goza con su desempeño, se ha distinguido un estado que fue descrito por allá por los años 70, que es el estado llamado de flujo, o de máxima motivación. Algunos le llaman también la zona, que es entrar a una zona especial, en la cual uno permanece y disfruta de eso, porque se relaciona tanto con la creatividad como con el talento y la motivación intrínseca, que es aquella que nos permite desarrollar las cosas que a uno realmente nos gusta, como sería el trabajo de un artista, de un diseñador, de un mismo arquitecto. No le voy a leer el nombre de la persona que planteó esta teoría porque es ilegible. Está aquí, ustedes leanlo si quieren. Él describió este estado de flujo como un estado subjetivo que las personas experimentan cuando están completamente involucradas en algo hasta el extremo de olvidarse del tiempo, de la fatiga, del hambre, del sueño, de todo lo demás, excepto la actividad en sí misma. Es decir, pueden pasar noches enteras sin dormir dentro de un proyecto, ya sea un proyecto artístico o un proyecto que presenta, pero que le absorbe todo su interés y todo en realidad, su conciencia, porque no se dan cuenta ni siquiera cómo pasa el tiempo. Esto se ve en los artistas, los diseñadores, los arquitectos y también algunos deportistas. Estaba leyendo ahí algunos tenistas, ajedrecistas probablemente. Es como decía Confucio, elige una tarea que te guste y nunca tendrás que trabajar en tu vida. Por eso, por los artistas no se puede hablar de trabajo, porque para ellos no es trabajo. Supongo yo también. Pero hay otra red que es una red que llama bastante la atención. Es sorprendente el hecho de que cuando uno no hace nada, el cerebro puede estar muy activo. Uno siempre piensa que el cerebro se activa con estímulos, pero aquí es un estado opuesto, un estado en que una persona sin hacer nada, sin pensar, con dejar la mente en blanco, el cerebro entra en actividad. Y esto fue descubierto de una manera, podríamos decir, casual, del grupo de Marcus Reichler el año 2001, lo publicó, está el trabajo ahí, es decir, una cosa reciente, pensando en el tiempo, ¿no es cierto?, en que descubrieron que si se tomaban resonancias magnéticas a personas en estado de ocio o en estado de reposo, en que se les pide que pongan su mente en blanco, se desencadena una actividad enorme en ciertas estructuras del cerebro, que están mencionadas acá en los colores. Tenemos el precúneo, aquí en la parte posterior del cerebro, en la parte interna, este es un corte del cerebro, aquí está el cuerpo calloso. El precúneo, yendo de atrás hacia adelante. La región posterior, parietal, póstero-inferior. El giro cingulado posterior, que también está en la parte interna del cerebro, no en la parte exterior, sino que es lo que está justamente en la unión con el otro hemisferio. La corteza prefrontal medial y la corteza temporal lateral, que son nodos de esta red, y que se activan simultáneamente y se conectan entre sí, se mandan la información. Entonces, eso es lo que se ve, y esto es lo que se ve en la resonancia magnética, cómo se encienden estas estructuras cuando la persona no está haciendo absolutamente nada, o sea, un estado de ocio, relajamiento y holgazanería total. Entonces, ustedes ven la misma estructura que están mostradas a la izquierda, están iluminadas acá, la parte más posterior, digamos aquí el giro cingulado, el precúneo, los parietales posteriores y la parte cortical frontal. Y acá también se ve, esta es la zona cingulada. Estas son zonas que se encienden cuando la persona no está haciendo nada. Entonces, por lo tanto, es un conjunto de regiones del cerebro que se activan cuando no hacemos nada. Estamos con la mente en blanco o en reposo. Permite acceder a la memoria episódica, al inconsciente y a las emociones. Por lo tanto, permite que surjan muchas de las ideas que nos conducen a la creatividad. La red permite a la mente planificar el futuro, analizando el pasado, pero se apaga cuando la persona empieza a realizar una tarea específica o a pensar deliberadamente. O sea, a los sujetos de la investigación les decía, bueno, ya terminó el descanso, ahora piensen en algo y recurren entonces al pensamiento deliberado, y ahí se apaga la red por defecto y se activa la red de la atención ejecutiva, la red ejecutiva del cerebro. Entonces, ahora, el mensaje de esto es el siguiente, que hay un autor que escribió un libro que lo estuve leyendo este fin de semana, que es El arte y la ciencia de no hacer nada.
que lo escribió Andrew Smart. Entonces, el apellido le viene bastante bien a lo que él hace, no sé si será un seudónimo. Según él y otros autores, dice, para potenciar nuestra creatividad hay que trabajar menos, hacer más ejercicio y entregarse más tiempo al ocio, ya que se ha demostrado que nuestro cerebro sigue en actividad cuando nos desconectamos del mundo que nos rodea. Y voy a terminar esta pequeña presentación mostrándole algunas situaciones en que se evidencia esta red por defecto, que es lo que se llama el momento de eureka, cuando dice, lo encontré. Lo mismo lo que dijo Arquímedes por allá por el siglo III antes de siglo, cuando descubrió esto el principio de la densidad de los cuerpos, ¿no es cierto? Que según él mismo salió de la tina gritando, eureka, eureka, lo encontré. Y fue un momento justamente de relajo. Y lo otro es cómo descubrió Isaac Newton la ley de la gravedad, Sir Isaac Newton. Justamente en un momento de reposo, de ocio, cuando se le encendió la ampolleta, como diríamos, y tuvo su momento de iluminación cuando vio caer una manzana. Y que él mismo lo dijo, lo contó a un amigo en una carta. Y también la otra situación en la cual se despierta la red por defecto es cuando estamos durmiendo, porque ahí tenemos la posibilidad de que nuestro cerebro se desconecte de la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal es un patrón así poco invisible, deja que el resto se libere. Y cuando estamos soñando, justamente se liberan todo lo que tenemos guardado en el inconsciente, nuestras emociones, y empezamos a solucionar los problemas en base a elementos fantásticos, o sobrenaturales, irreales, o absurdos, si se quieren, pero son los sueños. Como Dalí en este cuadro, que es el sueño, justamente el nombre, en que representa a los surrealistas, el mundo de los sueños, que son reveladores de la actividad subconsciente y detonadores de la fuerza creadora. Y un par de ejemplos también de cómo los sueños pueden aumentar la creatividad, como por ejemplo, el caso de Arthur Kekulé, que es un químico del siglo XIX, que él está obsesionado por descubrir la estructura química del benceno. Hasta ese momento todo lo que se sabía de las sustancias químicas eran más bien cadenas de átomos, qué sé yo, pero no se había descrito ningún anillo como el del benceno. Y él empezó a soñar, se quedó dormido, aquí se supone en el escritorio, no sé, en alguna parte se quedó dormido, y empezó a soñar con moléculas, y de repente dentro de las moléculas apareció una serpiente que se estaba mordiendo la cola. Y ahí ese fue su momento de eureka, porque ahí le vino a la mente la posibilidad de que el benceno fuera un anillo, así como lo se veía con ese círculo con la serpiente. Y él describió el anillo bencénico que está acá, del C6H6. Otro más reciente y más contemporáneo es lo que el mismo Paul McCartney contó cuando al día siguiente de una noche así iluminada, ¿no es cierto?, y donde en sueño escuchó la melodía de Yesterday. Y él, por lo menos él lo que confesó, y a partir de un sueño, él le puso la letra y compuso una de las melodías más famosas y más memorables de la historia, especialmente para los que somos fanáticos de los Beatles. Hasta ahí quedo, estimado Francisco. Después veremos un par de dos o tres diapositivas más que me gustaría que compartiéramos. Eso. Ahora quedado. No te oigo, Francisco. Muchas gracias, don Sergio. Sí. Ahí está con el audio en pausa. Quisiera ahora, después de esta explicación que nos hace Sergio Mora respecto a cuáles son los circuitos que están involucrados y cómo es el proceso de creación, quisiera yo iniciar ahora una conversación sobre algunos conceptos que están asociados a los recursos creativos y que de alguna manera también determinan las fases y objetivos dentro del proceso creativo. Entonces, quisiera partir haciendo preguntas y voy a compartir pantalla. Quisiera partir con uno que es bastante común, o bastante conocido, no sé si se ve, ¿cierto? Que es un concepto que dentro de la formación yo diría que la formación de arquitectos, diseñadores, artistas en general, ¿no?
y también la formación científica, nuestra capacidad de observar. Quisiera partir, Gabriel, con este concepto, con observar, y, dame un segundo, y partir con esta imagen, ya una imagen detonante. Es un ejercicio de transcripción gráfica de las figuras de las cuevas de Lascaux en Francia, del arte rupestre, ¿no? Y me parece que es interesante hacerle ahora una pregunta a una persona que se dedica a la ilustración, es decir, a ilustrar, es sacar a la luz, ¿no? Y al mismo tiempo ilustrar es también contar una historia respecto de algo, de un contexto. Y me parece que esta imagen de la caverna, ¿no? De estar encerrado en la caverna, pensando en un exterior que para un mundo, para una humanidad que comenzaba a ser, digamos, el contexto era algo desconocido, algo dado, algo que probablemente generaba mucho temor, y una manera como natural de aproximarse a ese desconocido, o a ese contexto, fue dibujar y narrar, e incluso de enarbolar a ciertas personas dentro del grupo que armaba esa pequeña sociedad, ¿cierto?, como los encargados de esta función, ¿cierto?, como en la función de contar el cuento. Y ahí yo tengo una pregunta respecto a la observación. ¿De qué manera el dibujo que contigo tú contaste de siempre, digamos, desde que tienes recuerdo estás dibujando, ¿cierto? ¿De qué manera el dibujo te ha permitido o te permite relacionarte con un determinado contexto? ¿De qué manera puedes aprender con el dibujo? O sea, parte desde las limitaciones mismas que el oficio o el ejercicio de dibujar impone. Si uno quiere representar algo para que alguien más lo entienda, tiene que primero aprender cuáles son los códigos y símbolos con los que uno hace esa representación, de modo que pueda ser interpretado en la forma que uno quiere. De ahí viene, no sé, desde el origen de la perspectiva para representar el espacio, hasta los ejercicios figurativos para ser capaz de, con mucha precisión, poder generar íconos que representen objetos, por ejemplo. Y ahí es donde se producen procesos que ya entran como en la magia de la representación, que es crear, por ejemplo, la ilusión a través de líneas y espacios en blanco en una hoja de papel, de estar representando algo que tiene 3 dimensiones en el espacio físico, siendo que no lo es desde ningún punto de vista objetual. Y ahí, dentro de ese juego de observación y representación, es donde se produce una dinámica de comunicación, que a la larga viene a ser como la forma más básica de representación y aprendizaje con la que interactuamos con el ambiente que nos rodea y con las otras personas. Yo recuerdo haber visto una entrevista al escritor Alan Moore, que es guionista de cómics también, que él tiene una noción de la naturaleza mágica del lenguaje, que viene desde la idea de los términos en inglés. Cuando uno dice spell, que es deletrear, se relaciona con el cast a spell, que es invocar un conjuro, porque él dice que de alguna forma, a través de la invención del lenguaje, nosotros generamos un conjuro que nos permite comunicar e imaginar cosas, y ese es un acto de pura magia en sí mismo. Y de hecho, es bien evidente que es así, porque basta con entender que cada vez que abrimos un libro, pasamos los ojos por una serie de símbolos representados gráficamente y hacemos en nuestra cabeza el ejercicio creativo de interpretar esos símbolos y convertirlos en situaciones, en ideas, en narraciones o en emociones. Y eso de por sí vendría a ser como el ejercicio de observación y creatividad más básico que todos estamos capacitados para hacer, de acuerdo a la forma en que funciona nuestra mente. Entonces, para mí ha sido una especie de confirmación el ejercicio de mi oficio, donde yo básicamente cada vez que me enfrento al problema de tener que contar una historia y comunicar una idea y una narración al lector, tengo que partir haciendo un ejercicio de observación e investigación de qué es lo que quiero representar, cómo lo quiero representar, cómo otros autores lo han representado, qué voy a aprender de las experiencias de ellos, para llevarla a través de mis ojos a una solución nueva. Y esos son procesos que son, cada vez que uno va tomando conciencia de ellos, son cada vez más dinámicos de relación entre la parte racional y la parte intuitiva de la mente. O sea, una de las cosas que comentaba Sergio al final de su presentación, cuando descubrieron en el fondo que hay procesos creativos que se detonan en los momentos de ocio,
eso es algo que yo ejerzo en la práctica cuando hago mi oficio, porque, por ejemplo, una de las cosas que empecé a hacer hace pocos años como un ejercicio de sanidad mental fue salir a correr para hacer ejercicio todos los días, porque yo tengo una vida muy sedentaria, al estar obligado a estar sentado dibujando muchas horas al día, estoy obligado a una sedentariedad de la que por motivos de salud quería salir. Y en la medida en que empecé a hacer ejercicios me di cuenta que, por ejemplo, si bien yo cuando estoy trabajando en una historia siempre trato de ponerme a pensar en la historia que voy a tener que trabajar después en el proceso de lectura de los guiones. Y una de las cosas que me di cuenta que empecé a hacer en forma intuitiva es que cuando salía a correr, empezaba a pensar en los guiones de la historia en la que iba a tener que trabajar más adelante, pero ya empezar a imaginarme cómo representarlo, cómo poner en página, cómo imaginarme los personajes, etcétera, porque era un proceso intuitivo de creatividad que se me empezaba a dar en forma natural al momento de estar haciendo ese otro ejercicio, que como mencionaba don Sergio, son rutinas que te ponen en la zona creativa, por así decirlo. Así que creo que esa dialéctica en que uno, de alguna forma, las funciones del cerebro se integran, son la clave del proceso de aprendizaje y creatividad, porque a la larga las dos son puntas del mismo proceso. La creatividad nunca es sacar una idea que viene absolutamente de la nada, porque siempre parte de observar un problema que te llama la atención, que requiere que tú intervengas de alguna forma para poder darle esa solución. Y una vez que hiciste ese proceso creativo, después de inmediato tú puedes partir un proceso de análisis de esa solución y iniciar a su vez otro proceso creativo a partir de eso. Entonces son reacciones en cadena. Y de alguna forma esas reacciones en cadena no solo se dan al interior de la mente de cada persona, sino que se detonan también a través de nuestra interacción. Y creo que el trabajo creativo de los artistas, por ejemplo, consiste en poner frente a las personas cosas que les potencian esa dinámica, ese detonar inquietudes, ese ponerlos frente a problemas en los que a lo mejor no están sumergidos en su vida habitual. Y de alguna forma, a través de una obra, tú haces que les detonen esas preocupaciones, esos intereses, etc. En ese sentido, Gabriel y don Sergio, hablemos un poco de esas encrucijadas en que nos ponen las historietas, ¿no? O las creaciones en general del ámbito del arte. Una palabra que quiero traer acá al diálogo es la idea de ficción, el concepto de ficción, que tal vez torpemente lo asociamos a una cosa como de la ciencia ficción, es decir, como una realidad demasiado alejada, casi inexistente de nuestra realidad cotidiana, cuando al parecer el ejercicio de la ficción es una manera de presentarnos el presente de una manera muy radical, ¿ya? La ficción es algo que parece que nos está acompañando hoy en día, parece que estamos viviendo en tiempos como tan improbables, impensados, que son casi ficcionados. A rato cuesta distinguir la realidad de la ficción cuando uno de alguna manera trata de explicar los tiempos que estamos viviendo en términos de confinamiento y toda esta alteración de la rutina. Y quiero mostrar esa imagen que es de un ilustrador inglés, que es Heath Robinson, una imagen preciosa de una serie que se llama How to Live in a Flat, como vivir en un rascacielos en el fondo, donde él imaginaba ya el año 20 una dimensión de la vida cotidiana extendida fuera del departamento y de alguna manera ocupando este espacio aéreo o también los balcones, incluso dentro de ese balcón, bueno, hay toda una imaginería ahí, ¿cierto?, de cómo se da la vida doméstica expuesta, ¿cierto? Y también participan en esta escena otras personas del mismo edificio, otros vecinos. Imágenes como esta, que el año 20 eran completamente fantasía, ¿cierto? Hoy en día las vemos, ¿no? Estamos ya bastante saturados de imágenes respecto a cómo la gente ha tratado de alguna manera de sobrellevar su encierro, y una imagen las primeras imágenes bien elocuentes que generaba la pandemia en Europa eran estas imágenes desde Italia y España, ¿cierto?, de la gente en sus balcones, cantando colectivamente, de alguna manera compartiendo, inventando una manera de compartir. ¿Qué te parece? ¿Qué es la idea de la ficción? Entendiendo que tú eres un dibujante de cómics que trabaja mucho con la ficción. ¿Cuál es la idea de la ficción? ¿Qué función le ves a la ficción en el sentido de esta descripción de la realidad? Ya, me voy a colgar de una frase que dijiste al final, que la encuentro que es bien sencilla y bien iluminadora a la vez, que es esta idea de
inventar una manera de compartir. De alguna forma, creo que el rol de la ficción y de la narración, en general, es poner a nuestro alcance una serie de experiencias que en nuestra cotidianidad no son lejanas. Y creo que el ejemplo más, quizás más básico para presentarlo y que está relacionado con las formas en que funciona el mismo cerebro que nos presentaba don Sergio delante, es esta idea de qué es lo que pasa cuando soñamos. Cuando soñamos o tenemos pesadillas, ya sea un sueño grato o un sueño ingrato, el cerebro nos pone en situaciones en las que nosotros no nos enfrentamos en nuestra vida diaria, pero se convierten en estímulos muy reales que nos afectan. Uno muchas veces de un sueño iluminador puede salir inspirado para crear algo, y de un sueño aterrador puede salir realmente afectado emocionalmente. De alguna forma, las obras creativas lo que hacen es llevarte ese mismo proceso a través de una forma controlada y intencionada para que tú tengas ese tipo de experiencia y la hagas parte de tu vida. En ese sentido es súper interesante darse cuenta de que para un autor, por ejemplo, yo me acuerdo de haber estado conversando con el escritor inglés Clive Barker, que él me decía que para él el momento en que consideraba que había hecho su trabajo de la forma absolutamente plena de la que era su misión como autor de novelas, era cuando escuchaba gente hablando de sus libros sin que tuviera idea quién fue el autor de los libros. Porque decía, el rol de nosotros como creativos de ficción es hacer que la gente haga de esa ficción parte de su vida y lo convierta en una experiencia valiosa que los acompañe el resto de su vida. Y creo que de alguna forma la narrativa y la ficción de distintos tipos cumple con esa función, con enriquecer nuestra vida, a ponernos a experiencias que inasibles, lejanas, o en algunos casos incomprensibles, y convertirlos en algo en que nosotros la podemos entender y la podemos compartir. En ese sentido, por ejemplo, para mí también ha sido súper gratificante como autor ver como una obra a la que le fue muy bien, como fue Lock and Key, esta novela gráfica que hicimos con el escritor Joe Hill, que ha sido traducida en más de 17 idiomas, y que es una historia que ha tenido éxito en contextos socioculturales completamente diferentes, de partida partiendo de la base que los mismos autores de ese libro somos personas que viven en mundos completamente diferentes. Yo trabajo desde aquí de Santiago de Chile, él trabaja desde Massachusetts en Estados Unidos, y los dos trabajamos con nuestro editor que vive en Los Ángeles, y no nos vemos nunca en persona durante todo el proceso de trabajo. Y a su vez esa misma historia que ha sido traducido al chino, al indio, al griego, al ruso, al checoslovaco, al polaco, ha sabido llegar a esas personas y han descubierto algo valioso en esa obra que se ha convertido en parte de sus vidas. Creo que el rol de la ficción es eso, es ponernos antes de tiempo en escenarios improbables, es ponernos más cerca de realidades que no podemos conocer, y de alguna forma es establecer puentes de empatía y de comunicación. Don Sergio, ¿es una forma de predicción el ficcionar? Cuando usted decía que el cerebro de alguna manera predice, genera procesos que predicen, se ponen. ¿Hay una función ahí cerebral? Exactamente. Bueno, ¿en juego? esa es una de las funciones fundamentales del cerebro, porque además de permitirnos la supervivencia, tiene como objetivo predecir el futuro. En realidad, si hay algo emocionante con respecto al futuro, es que puede ser inventado. ¿Ah? Y eso nos relaciona con la ficción en realidad, porque de repente uno, para solucionar problemas que está teniendo en este momento, lo que recurre en nuestra mente es proyectarse al futuro. Pero en el futuro, como no es incierto, uno puede aplicar cualquier solución. Y pueden ser soluciones que son que pueden ser casi ficticias. Pero ahora la separación que hay entre ficción y realidad es tan tenue que ya no podríamos pensar de que cualquier solución futura puede ser ficción, porque la ficción puede transformarse en realidad. Pero a lo que yo quería ir, porque se me ocurrió también, escuchando a Gabriel y también lo que planteabas tú con respecto a la observación, el hecho que el ser humano, y mirando las imágenes en la caverna ahí de hombre prehistórico, el ser humano, desde que se tiene conocimiento a través de la evolución también, se sabe que es un ser cargado de curiosidad, ¿no es cierto? Nacemos llenos de curiosidad y siempre hemos sido así, y además somos lo que se llaman seres heurísticos, en el sentido de que andamos tratando de buscarle explicación a todas las cosas. ¿Eh? Todo nos merece, por la misma curiosidad, y los niños, una de las primeras palabras que aprenden es el por qué, que nos debería acompañar toda la vida: por qué, cómo, dónde, cuándo, para qué. Es lo que nosotros, respuesta que tenemos o esa pregunta que tenemos que responder. Pero ¿qué pasaba con los prehistóricos? Que
a través de la observación, ¿no es cierto? Observar los fenómenos de la naturaleza, surgieron todas estas preguntas, el por qué. El por qué el sol sale en la mañana, se pone en la tarde, por qué llueve, por qué los volcanes entran en erupción, un montón de cosas. Entonces, el ser humano quería encontrar respuesta a esas interrogantes desde un comienzo. Y no tenía las respuestas desde el punto de vista práctico, no había la investigación, imagínense, el prehistórico no existía. Entonces, ¿qué hacía? Recurrir a la ficción, inventar mitos, inventar dioses. Por lo tanto, el cerebro empezó las primeras creaciones que tuvo el cerebro fue crear dioses. Y un dios del trueno, un dios de los volcanes, múltiples dioses, porque eso satisfacía la necesidad de saber el por qué. Porque en el momento, al no haber otro tipo de respuesta, uno debería aceptar la respuesta que tiene que ver con la ficción, con la respuesta de un ser divino. Entonces, y eso yo encuentro, esa es la primera aproximación que existía entre la realidad y la ficción. Una manera de interpretar la realidad es recurrir a personajes ficticios. Y de esa manera se generaron los mitos, ¿no es cierto? Y los mitos sirvieron porque permitieron a que los pueblos se mantuvieran unidos. Entonces, el creer en esa ficción permitió probablemente el desarrollo de las comunidades y de las ciudades, de los pueblos, y fue evolucionando, porque del concepto de los dioses politeístas, ¿no es cierto?, llegamos al concepto actual que es más bien monoteísta, pero en un comienzo, a partir de la observación, lo que se generaron fueron mitos, y en la actualidad lo que se parte de la observación justamente es buscar respuestas, pero dadas a través de la ciencia. Ese es el objetivo de la creatividad científica, es buscar la explicación de los fenómenos de la naturaleza. Lo mismo que siempre durante toda la historia de la humanidad, el hombre se ha estado preguntando lo mismo. Solo que ahora tenemos herramientas, ¿no es cierto?, tecnológicas, de todo tipo, que nos permiten aproximarnos a esa verdad. Pero que una verdad también es incierta, porque lo que es verdad hoy, como el mismo concepto que les mencionaba yo también en mi presentación, de la lateralidad interhemisférica, era aceptado como una verdad científica. Pero ahora eso fue descartado y estamos enfrentados a otro tipo de verdad y no sabemos lo que va a pasar mañana. Por lo tanto, siempre estamos poniendo a prueba estas explicaciones que vienen de los órganos de los sentidos, que es lo que alimenta nuestra capacidad de aprendizaje y entendimiento de los fenómenos naturales. Por lo tanto, la ficción contribuye realmente y contribuye al desarrollo de la gente y contribuye a generar también mayor curiosidad. Porque en la actualidad todavía, ¿no es cierto?, todavía hay gente que se explica fenómenos naturales recurriendo a cosas que son fantasiosas. Exacto. Que de repente escapan un poco de la razón. Uno dice, eso es una explicación irracional. Pero en realidad, si la persona la cree, uno puede atribuir a los ovnis, ¿no es cierto?, a los extraterrestres, un montón de cosas que pueden estar pasando, o que el mismo coronavirus fue enviado por un ente X, ¿no es cierto? Entonces todo son ficciones. Por lo tanto, pero la relación es muy estrecha entre lo que es observación real y lo que puede ser una ficción. Eso. Claro, esta dinámica entre aprendizaje y creatividad al final da cuenta de una tensión a la que estamos sometidos y que es parte de nuestra realidad, que es que por un lado necesitamos tener certezas para dominar nuestro temor a la muerte y a las limitaciones que tenemos como seres humanos, y por otro lado, el hecho de que cada vez que vamos explorando y descubriendo cosas nuevas, si bien generamos ciertas certezas, detonamos nuevas preguntas que generan nuevas incertidumbres. Claro. Y esa dinámica es la que nos hace avanzar y progresar. Y de alguna forma creo que las actividades creativas o de investigación o de desarrollo del conocimiento lo que tienen que hacer es traernos esa dialéctica, ponerla encima de la mesa y entender que es parte de nuestra naturaleza. O sea, cuando uno tiende a centrarse en uno de los dos polos, niega de alguna forma parte de nuestra naturaleza intrínseca, se convierte en una visión más limitada de la realidad de las cosas, y eso se convierte en un límite, y en eso uno también entra en conflicto. Entonces, en ese sentido, creo que, de alguna forma, la ficción, la construcción de relatos que te explican el mundo, pero en la medida que tú mantengas abiertos esos relatos para darte cuenta que pueden seguir evolucionando y pueden seguir orientándote hacia nuevas preguntas, es lo que te permite entender mejor la misma naturaleza humana. O sea, al final estamos
Es como en la alegoría de la caverna de Platón, de alguna forma uno podría reinterpretarla como decir que esta caverna es una caverna de la que no podemos salir porque la abertura está más arriba donde nosotros no llegamos. La creatividad vendría a ser como una especie de escalera que nos permite asomarnos a la puerta de esa caverna y darnos cuenta de que lo que hay más allá es una vastedad que es absolutamente inabarcable, pero parte de esa vastedad la podemos traer para enriquecer nuestra vida, hacerla más integral y aprender cosas nuevas. Y creo que de alguna forma el rol que tiene no solo la ficción, porque creo que esto es algo que escapa del ámbito artístico, esto también está en el ámbito científico, en el ámbito de los oficios prácticos. Es el descubrir cosas nuevas es parte de lo que nos mejora nuestra experiencia de vida y nos permite compartir e integrarnos mejor con la diferencia y con las cosas diferentes. Y creo que eso es algo que, si bien en el ámbito artístico puede ser más patente y más evidente, es algo que tenemos presente en todas las facetas de nuestra vida como seres humanos. Exactamente, en el ámbito científico es una cosa que no para nunca, porque uno dice, ¿hasta dónde va a llegar la creatividad humana? Porque si miramos hacia atrás todo lo que hemos avanzado desde el punto de vista tecnológico y de científico hasta ahora es increíble. Y hay muchas cosas que nosotros no las vamos a ver, pero que en el futuro van a ser fruto justamente de de la naturaleza, como tú dices, del ser humano que no se satisface con nada. ¿Ah? Entonces siempre queremos saber más, sabemos más, y cuando uno mientras más sabe, se da cuenta que lo que sabe es una minúscula fracción de todo el conocimiento, de modo que eso también genera un poco de insatisfacción, porque uno no puede abarcarlo todo. Entonces, y porque el conocimiento se va alimentando y aumenta de tamaño, y uno lo que sabe es una milésima, una millonésima parte del conocimiento, y eso como que lo abruma a uno. Pero de todas maneras, y todo eso nace gracias a la creatividad. Estamos siempre poniendo a prueba. Incluso demostramos una verdad, pero igual surge la ¿y será que es realmente así? ¿O tenemos que hacer una revisión de nuevo de lo mismo que habíamos demostrado ayer? Parece que hay algo que no nos fijamos y se revisan las teorías y se rechazan y se acogen otras, pero siempre dentro de ese criterio científico, en este caso. Pero en ese sentido, quisiera revisar, estaba pasando ahí unas imágenes de la escena de la ciudad, ¿no? Tenía, la idea es acá, de alguna forma, previo a esta imagen, tenemos ahí arquitectos que pensaron la ciudad desde narraciones, desde cuentos, prácticamente, de invenciones, Rem Koolhaas, los Archigram, Jonah Friedman, Jean Balladur. En el fondo, arquitectos que en los años 60, años 70 generaban posturas bastante utópicas en su minuto respecto de la ciudad, y que a través de un ejercicio prácticamente gráfico, ni siquiera proyectual, fueron capaces de alguna manera de influir sobre las generaciones de arquitectos contemporáneos, y hoy en día muchas de estas imágenes que antes eran ilustraciones o ficciones de un arquitecto joven, ¿cierto?, se transforman en realidad. El cómic también aborda mucho el contexto, ¿no? La ciudad, hablemos un poco de la ciudad en el contexto actual, en el contexto de confinamiento, esta ciudad distópica, entre comillas, ¿no? Que nos toca de ahora, de alguna manera, padecer y tratar de transformar, y cómo este contexto también, no sé, que afecta a nuestro comportamiento a la larga. Yo creo que tanto confinamiento produce un cambio de la forma de pensar y de ver. Entonces, desde esa perspectiva, Gabriel, ¿cómo ves tú la ciudad? ¿Cómo entiendes la ciudad? Entendiendo que eres no solo un ilustrador, sino que también un arquitecto, un magíster en arquitectura, especialmente en el área urbana. Entonces, ¿cómo entiendes tú la relación con la ciudad? Con la ciudad, yo creo que la ciudad como objeto es a la vez un invento y un relato. De alguna forma, la ciudad lo que hace es construir por agregación a lo largo del tiempo la forma en que una sociedad y una cultura elige relacionarse. Las calles son como son, los edificios son como son, los lugares públicos son como son, en función de cómo las personas interpretamos nuestra interacción en una vida en comunidad. Y a su vez son el reflejo de lo que la técnica, la tecnología y la ciencia que hemos ido desarrollando permite interpretar y construir esas relaciones. O sea, una cosa es la ciudad que existía cuando se construía solo en piedra, se inventó el acero y eso empezó a generar nuevas formas, se inventó el plástico, empezó a generar nuevas formas y así sucesivamente. Entonces,
Lo que sí es muy interesante de ver en un momento como ahora es que cuando tú sometes a la dinámica social a un momento de crisis tan fuerte que hace que toda esa construcción por agregación a lo largo del tiempo que has hecho deje de funcionar como se suponía que tenía que funcionar, genera como un momento de detención o de pausa, encuentro yo, que te permite revisar con un ojo crítico aún más agudo la lógica de todas esas, de esa narración urbana que has construido a lo largo del tiempo. Para mí una de las cosas más interesantes de ver de lo que ha pasado en los últimos meses es cómo en general la mayoría de las personas pasamos de una visión muy habitual del mundo, el mundo en su totalidad, el planeta, como un espacio abarcable y accesible para todos. O sea, yo que tengo que viajar mucho por mi trabajo para poder simplemente reunirme con mis compañeros de trabajo, con mis lectores, no sé, el viajar de 16 horas de vuelo era una experiencia que yo relativamente habitual, tenía 2 o 3 veces al año, y en ese sentido para mí de Santiago a Viña, o de Santiago a Los Ángeles, o de Santiago a Bruselas, o de Santiago, no sé, hace un par de años fui a los Emiratos Árabes, invitado a un congreso de literatura, y eso era algo que nos era naturalmente accesible. La tecnología, las redes de comunicaciones y de transporte permitían ese grado de movimiento con absoluta libertad, y lo teníamos incorporado a la visión y dimensión de mundo que teníamos como parte de nuestra habitualidad. Y ahora nuestro mundo se ha reducido a su mínima expresión espacial posible, estando reducidos a habitar en forma lo más continua posible la pequeñez de nuestro hogar y nuestro entorno más inmediato. Y ese es un cambio de escala de una radicalidad espantosa a la que se nos vio forzado en cuestión de semanas. Creo que eso permite dos cosas. Uno, recuperar en verdad una noción de lo que hemos sido capaces de construir como sociedades a lo largo del tiempo. O sea, las cosas a las que hemos tenido acceso en el último tiempo que damos por sentadas son el fruto de un esfuerzo creativo y de trabajo de generaciones hacia atrás. El mismo hecho de que nosotros podamos estar teniendo esta conversación en el contexto en que estamos sostenidos actualmente, se debe a que existen una serie de herramientas tecnológicas que son el fruto de cientos de años de investigación y de pensamiento. Y creo que de ese tipo de procesos estamos súper poco conscientes. Los seres humanos, si bien tenemos una capacidad y curiosidad para preguntarnos las cosas, que es bien fascinante, por otro lado también somos intelectualmente bien mimados y damos por sentado de que todo lo que se nos pone al frente en nuestra vida cotidiana es algo que está dado gratuitamente, y no es así. Entonces, en ese sentido, me parece que el momento actual es un momento que ofrece una capacidad de reflexionar que es mucho mayor y mucho más intensa de la que estábamos acostumbrados hace cosa de meses o de años. Y creo que tanto para la observación de lo que es cómo se construye ciudad, y en el fondo eso es cómo se construye sociedad, hasta cómo yo construyo la forma en que yo me relaciono con mis tareas habituales. Y creo que el poder enfrentar esa dualidad de escala, que es algo a lo que nosotros estábamos un poco abandonados, en este momento se vuelve algo urgente, interesante, y que además es el terreno fértil desde donde van a salir las soluciones que nos permitan de este momento de crisis dar el paso adelante y superar la crisis, ya sea a través de inventos, a través de medicamentos, a través de herramientas tecnológicas, a través de nuevas formas de vincularnos. Creo que estamos justo ahora en el momento en que se va a detonar un proceso creativo extremadamente potente, del cual ya se están empezando a ver los primeros frutos, pero que yo creo que sus frutos más importantes, que tienen que ver con la forma en que nos comunicamos y nos vinculamos, están por verse en los meses que vienen. En ese sentido, creo que esto hace un link con lo que mencionaba don Sergio en su presentación respecto de cómo aprendemos, o sea, cómo aprendemos, cómo educamos, cómo le enseñamos a los niños a aprender a imaginar y a desarrollar su creatividad, sus conocimientos, su forma de vincularse con el mundo. Creo que eso son cosas que va a producir una serie de procesos que va a ser bien fascinantes de ver en las semanas y meses que vienen. Y en ese sentido, don Sergio, el contexto influye en el funcionamiento cerebral, es obvio, ¿no? Lo explicaba usted. Esta como suerte de aprendizaje forzoso de esta pausa, de este silencio que habla Gabriel, ¿cree usted que nos cambia el umbral, si existiese algún umbral de tolerancia a la adversidad, nos cambia, nos mueve ese dial? ¿Vamos a querer más de lo que queríamos antes? En el fondo,
la adversidad nos pone más que coartarnos en nuestra capacidad, nos desafía y nos genera un nuevo ámbito, una nueva hambre de desarrollo. Sí, efectivamente, como tú dices, Francisco, el cerebro, sí, cuando se enfrenta a situaciones de crisis, se estimula, ¿no? En realidad, son los desafíos lo que han permitido durante toda la evolución del ser humano que haya llegado a adquirir el grado de inteligencia que tiene en la actualidad. Porque eso es el ambiente el que va determinando los cambios que se van produciendo en nuestro cerebro. Por lo tanto, las funciones cerebrales, que es la pregunta que tú mencionabas también, están determinadas en gran medida por el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos o los niños actualmente se están desarrollando. Nosotros, esto lo decía José Ortega y Gasset ya hace muchos años, cuando decía soy yo y mis circunstancias. Por lo tanto, lo que yo soy, lo que es mi capacidad cognitiva, lo que es mis habilidades artísticas o científicas, son consecuencias del ambiente en el cual yo me crié, donde nací, me crié, crecí y fui educado. O sea, y eso tiene que ver con el ambiente geográfico, socioeconómico, educativo, sanitario, etcétera. O sea, todo lo que rodea al individuo desde el momento que nace está modificando la función de su cerebro. Un niño puede nacer, todos los niños nacen con el máximo de potencialidades, todos tienen muchas potencialidades, pero esas están latentes cuando se nace. Entre ellas está la creatividad, ¿no es cierto? Y todos los talentos artísticos, científicos, lo que sea. Ahora, es el ambiente el que va a determinar si esas predisposiciones salen a flor o no, florecen y se pueden transformar a una persona en un individuo relativamente exitoso, pero es la educación, que espero que después lo volvamos a eso también, pero es todo lo que rodea ese momento que es tan crucial cuando la persona se está formando, que hace que, por ejemplo, se apaguen talentos que nunca van a aparecer, o bien que florezcan talentos donde a lo mejor era poco lo que había al comienzo, pero que es el ambiente lo que contribuye a ese fenómeno. Ahora, el ambiente, esto es lo que uno pasa a través de todo nuestro desarrollo desde que nacemos, incluso antes, porque el ambiente original nuestro es el ambiente materno dentro del útero, y de ahí ya están llegando la influencia del ambiente. Ahora, nuestro ambiente actual ha cambiado en forma drástica, ¿no es cierto? Después de haber estado en contacto directo con la naturaleza, poder salir, los mismos niños, tener contacto, ir, por ejemplo, a conocer los animales, al zoológico, cualquier parte que haya cosas atractivas, no lo pueden hacer. Por lo tanto, se están perdiendo un montón de posibilidades de esta estimulación multisensorial que uno tanto proclama en la crianza de nuestros niños, pero está generando otro tipo de situaciones que también deberían ser constituidas en aprendizaje para todo esto, para fomentar el desarrollo de nuestro cerebro y de todas sus habilidades. Pero como digo, esto puede servir para que las familias, ya que están obligados a estar juntos, aprovechen el momento de echar a andar también sus propias creatividades, ¿no es cierto? Porque ante nuevos problemas, nuevas soluciones. O sea, ya no podemos usar las mismas herramientas que teníamos antes. Muchos de nosotros estamos obligados a estar confinados y a adquirir motivaciones diferentes que nos permiten desarrollarnos como mejores personas. Yo siempre estuve dedicado al ámbito científico, mi interés era investigar, leer, fundamentalmente leer y tratar de comunicar todo lo que uno leía, y nunca me había detenido a pensar en las cosas más básicas de la subsistencia, que es cómo uno aprender cosas que uno nunca había aprendido antes. Yo no sabía ni freír un huevo, todavía no lo sé muy bien, o coser o echar a andar una lavadora, o cosas por el estilo, pero he tenido que arreglármela de una u otra manera y echar a andar mi creatividad para poder resolver esos problemas, porque al final todo consiste en solucionar los problemas que tenemos en el momento y evitar que en el futuro estos problemas nos puedan afectar. Por lo tanto, tenemos que estar trabajando para sobrevivir en este momento, evitar que nos caigamos en el contagio con el coronavirus, pero al mismo tiempo aprovechar toda esta experiencia para ver qué vamos a hacer cuando salgamos de esto.
porque la vida no va a ser la misma, porque lo que traemos de antes, asociado con lo que estamos aprendiendo en estos momentos de confinamiento, de crisis, nos va a servir para el futuro. Por lo tanto, yo soy de los que piensan que vamos a salir fortalecidos de esto, vamos a tener nuevas motivaciones, nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Y eso, por lo tanto, el ambiente es fundamental. O sea, cualquier tipo de ambiente, aunque sean y eso lleva también a la ficción en el sentido de que hay que generar un ambiente que sea consecuente con la trama de una obra, ¿no es cierto? Que sea creíble. Eso por lo menos lo que mi respuesta. Así. Gabriel, ya yendo hacia el cierre, me gustaría hacer como una síntesis de dos obras tuyas. Bueno, una es Lock and Key, que mostraba ahí unas imágenes, ¿no? La tapa de Lock and Key, donde curiosamente aparece uno de sus personajes protagonistas, ¿cierto? En este corte donde aparece el cerebro, ¿cierto? Y aparece el cerebro, y cuando estábamos preparando esta conversación, resulta que apareció un punto de contacto entre don Sergio y tu trabajo respecto a que los procesos creativos, como tú narrabas, serían procesos donde tú tienes que documentarte, tienes que investigar, es decir, la creación no parte de la nada, la creación se estimula, ¿no? La creación se estimula y ahí tú haces una diferencia bastante categórica y que académicamente es súper correcta, creo yo, que lo que es investigar versus lo que es crear, como dos cosas distintas. O sea, hay procesos confluyentes en ambas, hay mecanismos confluyentes en ambos procesos, pero son cosas distintas. Pero quisiera que te detuvieses en especial en la historia del pequeño gnomo, que me parece como interesante desde el punto de vista, hay una pregunta al público, de qué forma se puede potenciar la creatividad y usar el cómic para la enseñanza de la arquitectura. Me parece que en Pequeño Nemo, ¿cierto? Hay toda una historia respecto a la subversión del espacio, la percepción del tiempo, cómo jugar tiempos narrativos, como de los recursos creativos. Si nos puedes hablar un poco de la adaptación de esta tira, qué es lo que era, para que los que están escuchando sepan lo que es la historia de Nemo, y cómo lo adaptaste tú. Bueno, Little Nemo in Slumberland es una tira cómica que se publicaba en el Washington Herald, creo, no estoy seguro cuál es el diario, porque hubo un tiempo en que estuvo publicado en otro periódico, pero básicamente es una de las que se considera como de las primeras obras maestras del cómic como actividad creativa artística, creada por Winsor McCay, que era una especie de Edison de la creatividad gráfica, fue de los primeros que hizo experimentos en animación, hizo una serie de tiras cómicas diferentes, todas asociadas a representaciones medias surrealistas del espacio y situaciones absurdas para poner en escena como ciertas situaciones sociales. Fue un gran ilustrador de artículos también, fue diseñador de escenografías para obras de teatro, hizo adaptaciones en el teatro y musicales del mismo Little Nemo. Y una de las cosas con las que lidia Little Nemo, y que es el espíritu en el cual nosotros nos basamos en nuestra reinterpretación de esta tira cómica que hicimos el año 2015, es esta idea de este niño que tiene estos sueños, y que en los sueños visita este lugar, que es Slumberland, y una vez que se convierte en un visitante de este lugar, sus sueños empiezan a convertirse en una historia continua de noche en noche. Entonces cada noche el niño despierta del sueño en un momento como clave del sueño, y en la noche siguiente desde ese punto continúa la narración, pero siguiendo un patrón que no tiene nada que ver con una lógica narrativa racional, sino más bien con una exploración intuitiva del mundo de los sueños. Y una de las gracias que tiene contar esta historia en el formato de cómic es que te permite llevar al extremo del absurdo, digamos, las capacidades que tiene la representación bidimensional de crear la ilusión de espacio tridimensional y tetradimensional cuando le incorporas la variable del tiempo también, que es parte de la continuidad narrativa que tiene el cómic. Para mí una de las cosas fascinantes que tiene el cómic como herramienta expresiva es que te permite generar un nivel de simulación extremadamente complejo de una realidad capturada a través de una expresión súper simple en base a líneas y colores. Y creo que es bien fascinante eso, que de por sí se convierte en un proceso creativo del cerebro del lector, que es interpretar esta información con elementos tan básicos y convertirlos en una realidad tan compleja que te va narrando una historia. Parte del funcionamiento de cómo se lee un cómic tiene que ver con que la mente del lector tiene que ser capaz de llenar el espacio que hay entre una viñeta y otra.
porque si bien la continuidad del relato, si bien el relato que construye un cómic es un relato continuo, está construido en base a puros momentos estáticos. Uno genera la ilusión de movimiento, genera la ilusión de paso del tiempo y genera la ilusión de cambio de escala en la forma que nos aproximamos al espacio, pero todo eso a través de puras representaciones estáticas. De alguna forma genera en nosotros mismos una interpretación que hasta permite, como a nivel mental, cuando uno va leyendo, agregarle sonido, el sonido de las voces, el sonido de las cosas que chocan y se rompen y se encuentran y se crean y se destruyen. Entonces, creo que es como herramienta de potenciamiento de la creatividad, una de las cosas clave que tiene es que permite hacer lo que yo comentaba, el ejercitar el músculo creativo. De alguna forma es una expresión artística que te estimula a muchos niveles diversos de interpretación por parte de la mente en base a un estímulo muy básico y muy sencillo. Y en ese sentido también es porque es algo que resulta atractivo como conductor de lectura para un lector mayor o para un niño muy pequeño. O sea, es raro que una persona no encuentre fascinante esta forma de expresión y a su vez es muy amable para que personas en distinto contexto cultural o en distinto contexto etario se puedan involucrar con una historia. Y en el sentido, digamos, como del ejercicio personal que fue hacer Little Nemo, fue súper interesante de alguna forma redescubrir un montón de herramientas que ya hace 100 años Winsor McCay había descubierto que se podían utilizar en la representación bidimensional y darse cuenta en verdad de que al final la imaginación es el límite. Creo que de alguna forma una de las cosas que hace la historia de Little Nemo es volver a ponernos al frente a través de esta visita del mundo imaginario, del mundo de los sueños, un concepto que a mí me parece bien fascinante respecto del cerebro y la cabeza, que al final el cráneo es la única caja cerrada en la que nosotros tenemos consciente que el infinito cabe, porque no hay nada que no podamos imaginar. Y en ese sentido creo que es súper fascinante entender que está al alcance de cada uno de nosotros esta ventana al infinito a través de un espacio confinado y cerrado. Y lo que enriquece esa experiencia es ser capaz de eso comunicárselo a otros. Creo que de alguna forma, una de las cosas que nos recuerda el estar encerrados y alejados del resto es lo importante que es descubrir formas armónicas de vincularnos. Y creo que parte del ejercicio de reflexión que tenemos que hacer en este confinamiento es ese. Creo que en los últimos tiempos hemos estado atrapados en una dinámica social en que si bien nos ha dado muchas herramientas para comunicarnos, nosotros, no sé por qué, hemos tendido a convertir esas herramientas que son ventanas en espejos. Yo me pregunto, de todas las fotos que se sacaron hasta el año 2019, ¿cuántas de ellas en los últimos 2 años fueron selfies? Creo que hemos generado una especie de cultura de mirarnos a nosotros mismos a través de los ojos de los otros y nos hemos olvidado de mirar a los demás y hacerlos parte de nuestra experiencia de vida. Y creo que este momento de pausa, de detención y de obligarnos a una distancia nos va a volver a tomar el valor a eso. Y creo que de alguna forma el descubrir a través de la comunicación y la creatividad herramientas de contacto y de empatía es algo que va a ser clave en lo que sea la construcción de la forma de vincularnos que esté por venir. En ese sentido, yo, al igual que don Sergio, soy un optimista de que esta crisis nos tiene que llevar a descubrir mejores formas de vincularnos, de comunicarnos, de aprender y de ser creativos. Y en ese sentido creo que el rol de los que tenemos actividades creativas es recordarle al resto que somos todos iguales de creativos, solamente en distintos ámbitos. Y eso es lo que enriquece nuestra construcción de sociedad. Gracias, hay un tremendo diagnóstico ahí social que hace Gabriel en su descripción final. Y tenía una pregunta que es bastante abierta a don Sergio, para modo ir cerrando, y de alguna manera recoge algunas de las inquietudes también que leo aquí de las personas que están interesadas en hacer preguntas. Una de ellas tiene que ver, don Sergio, con el rol que tienen otras artes sobre unas artes. Por ejemplo, Gabriel comentó varias veces en la conversación de que él prepara su ambiente creativo, no fortuito, ¿cierto? Él se prepara para crear. ¿Por qué? Porque él tiene que, creo yo, Gabriel, interpretándote, es muy distinto
es que surja la creatividad cuando uno no está metido en el oficio creativo, a estar todos los días obligado a crear. Entonces hay que armar como ciertos mecanismos, me imagino, ciertas formas de detonar y domesticar esto. Y hay una pregunta específica que tiene que ver con el rol que tiene la música, por ejemplo. La música que tiene como dentro de la función cerebral para poder, de alguna manera, inducir estados creativos, o, por ejemplo, otros conceptos que tienen que ver con la idea de infinito que mencionaba Gabriel, de imaginación, la idea de lo sublime, la idea de lo no creado, por decirlo así, de lo inconmensurable. ¿De qué manera ve usted, don Sergio, esto? Y si en ello también puede hacer una suerte de crítica que usted desea hacer en su calidad de experto en educación, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que está teniendo la creatividad hoy en día en la formación de los estudiantes escolares, ¿cierto? Parvularios, escolares y luego universitarios. ¿Somos una sociedad creativa? ¿No lo somos? Tenemos una sociedad llena de conflictos en este momento. Y vamos a necesitar mucha creatividad, ¿cierto? Y mucho diálogo para entenderlo. Entonces, ¿de qué manera ve usted eso? Sí, hay varias interrogantes ahí en tu pregunta, Francisco. Sí, tiene varias patas. Claro, varias cosas. En primer lugar voy a lo que mencionaste al comienzo, lo trascendental que son el contacto con las expresiones artísticas. Porque la mejor manera de generar creatividad o que la gente se motive por hacer cosas novedosas o creativas es tener contacto con actividades de ese tipo. El por qué es importante, ¿no es cierto?, que nosotros aproximemos a nuestros hijos lo más temprano posible a todas las manifestaciones de tipo artístico. Y estoy hablando, entre ellos, la música, por supuesto. La música es un factor desencadenante de emociones. Y cuando hay emociones de por medio, el cerebro se empieza a abrir y está apto para cualquier tipo de aprendizaje. Y se estimula, obviamente, la creatividad. Por supuesto que tiene que ver con el tipo de música a la cual estamos refiriéndonos, pero la aproximación a ese tipo de actividades despierta la motivación por ser más original, para ser más creativo. Y eso es lo que debería hacer la mayoría de la gente, porque en este momento yo creo que la creatividad está en crisis en todo el mundo, porque hay muchos factores que van en contra de esta posibilidad de entregarse a soñar despierto y echar a andar nuestra mente creativa, nuestro sistema de defectos, nuestra red de defectos, que es todo el aparataje que tenemos desde el punto de vista de redes sociales y de la tecnología, porque esto del individuo que está todo el día concentrado primero en su trabajo y también concentrado en la posibilidad de tener que responder a la alerta del celular porque llegó un WhatsApp, porque llegó un correo electrónico. Todas esas cosas apartan al individuo de la posibilidad de caer en estado de creatividad, porque el estado de creatividad es dejar que la mente no esté, que esté apagada, o no apagada, sino que simplemente no está haciendo nada y esté dispuesta a recibir los mensajes que le llegan del subconsciente. En ese sentido, me quiero referir a la educación y voy a compartir voy a tomar la libertad de compartir la pantalla para mostrarle un poco porque para ir a una situación ahí. Esto porque, ¿qué pasa con la creatividad en la educación? O sea, ¿qué pasa con la educación en el siglo XXI? Aquí me voy a colgar también de lo que dice Sir Ken Robinson, usted, no sé, un educador muy famoso, británico, el caballero de la orden, él vive en Los Ángeles, pero que él plantea que la educación del siglo XXI es anacrónica. ¿Por qué? Porque está centralizado en un solo tipo de inteligencia, y aquí me gustaría establecer esta conexión entre inteligencia y creatividad, porque hasta ahora siempre nos han tratado de meter en la cabeza de que hay un solo tipo de inteligencia, y que es la inteligencia que tiene que ver con las capacidades, con las habilidades lógicas, matemáticas o lingüísticas. Por lo tanto, la educación que tenemos todavía en nuestro colegio se orientan casi exclusivamente o privilegian aquellas disciplinas llamadas disciplinas duras, que son las matemáticas y que son el lenguaje. Y a continuación están las ciencias, y en el último nivel están las artes,
sea la música, sea la interpretación teatral, sea la danza, todos están como un nivel inferior, y se habla de disciplinas blandas, ¿no es cierto?, cuando se trata de referir de este tipo de actividades que son creativas, y entre ellas el ejercicio físico. Entonces, todo eso, tal cual como lo dice Ken Robinson, también hace que la creatividad de los niños se pierda, que la educación actual mate a la creatividad. En realidad, cuando esta creatividad se puede usar también cuando se trata de aprender matemática. Cuando el niño relaciona cosas que son, que tienen que ver con sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, el profesor debería dejar el aspecto abstracto y la forma lineal de solucionar problemas, y darle la oportunidad a los niños que solucionen los problemas de forma creativa, novedosa. No esto que todo problema tiene una sola solución, cuando en realidad lo que uno tiene que fomentar es el pensamiento divergente, o sea que un problema puede tener muchas soluciones. Y de ahí es cuando se echa a andar la creatividad, porque ¿cuáles son los test de inteligencia? Lo que miden en la actualidad es la inteligencia lógico-matemática, lingüística, pero no hay test que midan una inteligencia que incluya la inteligencia emocional, que es la inteligencia emocional la que lleva a mejorar la creatividad. Y el test de creatividad, por ejemplo, cuando le preguntan a alguien, bueno, dígame usted los usos que le puede dar a una cuchara. Y ahí se mide qué grado de creatividad tiene una persona, porque pueden aparecer cosas que parecen absurdas, pero a partir de una cuchara no solamente se puede usar como para comer, sino que hay un montón de posibilidades de uso de una cuchara. O de un calcetín, por último. Hasta poner, que lo menos creativo es usarlo como un ropaje, pero hay gente que puede usar un calcetín para hacer, por ejemplo, lo que hacen en 31 minutos, calcetín con rombombán. Esa es una forma muy creativa de usar un calcetín, o como un arma. Yo quiero mencionarle con eso una historia personal, que nuestro hijo, Sergio Mora Díaz, cuando él tenía alrededor de tenía entre 5 y 7 años, estaba recién empezando su educación primaria, pero él pasó una etapa de una creatividad enorme y comenzó a hacer cosas que probablemente que son familiares para Gabriel, a ilustrar, y nosotros, bueno, siempre le fomentábamos a nuestros dos hijos, a Paula y a Sergio, su habilidad, la posibilidad de que ellos tuvieran contacto con el arte, siempre. Ninguno de los dos siguió la ciencia, y los dos son arquitectos. Entonces era la transacción que nosotros hicimos con ellos. Bueno, los dos quieren ir al ambiente artístico, elijan una carrera que tenga que ver con el ambiente artístico y les permita ganarse la vida. Y los dos eligieron arquitectura. Bueno, esta es una obra que hizo un trabajo que encuentro que es bien, si no hay creatividad en esto, ¿dónde va a haber? Un niño de aproximadamente 7 o 8 años, escribió este cuento que es la historia medio al revés. Se fijan, esta es la carátula, el color del papel ya indica de qué época es, y en qué consiste esta obra. Son varios capítulos, pero que están escritas al revés. Entonces, de modo que hay que leerla. Esta es en la primera parte, son varias, es una historia que empieza, tiene una secuencia. Entonces, hay que leerla al revés. Entonces, parte con la última oración, que dice: hace mucho tiempo, en la Edad Media, un rey vivía muy cómodo en su castillo con su esposa y sus 100 hijos. 99 de ellos eran mujeres y el que quedaba era hombre. Imagínense, 99 hijas y solo un hijo. Un día el príncipe murió envenenado. No se sabe muy bien quién lo envenenó, pero eso no importa, total se murió y San se acabó. Entonces, es un niño de 7 años, primero que se le ocurra escribir un cuento, después que lo ilustre él mismo, pero que no lo cuente de la manera tradicional, sino que de una manera totalmente novedosa. O sea, que ahí empleando todo tipo de herramientas creativas. Bueno, y me retrotraigo ahora al presente. ¿Quién es Sergio Mora Díaz? No, se niega aquí. Aquí. Esto es de ahora reciente. El arquitecto chileno, exposición en pantalla de Times Square. El arquitecto chileno Sergio Mora Díaz participa con su obra Cuerpos en Expansión en la exhibición Alone Together, que se exhibe en pantallas gigantes en pleno Times Square de Nueva York. Esta exposición terminó recién ahora el 30 de junio. Entonces, eso es una vida. Entonces,
la creatividad hay que ojalá hacerla florecer en los primeros años de vida. Y eso va a marcar a las personas, porque esa persona va a ser creativa durante toda su vida, en el desempeño profesional, y por último se puede dedicar, si él lo quiere, a la labor artística propiamente tal. Y eso yo creo que, porque lo que tiene que hacer la educación es crear gente feliz, o sea, es formar gente feliz. Hasta ahora estamos todavía con el criterio de la revolución industrial, de que la educación tiene que formar gente que vaya a producir cosas. Y en realidad todo eso está cambiando. Ahora ya no sirve formar profesionales con ese objetivo. Ahora todo va dentro del área más bien de los servicios, ¿no es cierto? Y todo esto que tiene que ver con crear nuevas herramientas de comunicación, a la parte digital, virtual, y ya las carreras tradicionales como que ya no tienen mucho futuro. Entonces, eso es la historia con la cual yo quería terminar todo esto, para cómo la educación dentro de la creatividad, cuando hay padres que se preocupan de eso, y hay educadores también, profesores que se dedican de eso puede hacer que un niño pueda realizar todas sus motivaciones intrínsecas, que yo pienso que entrar en estado de flujo le debe ser fácil, o bien aprovechar justamente estos periodos en que el cerebro no está haciendo nada para crear nuevas obras, y así aprovechar esta situación nuevamente volviendo a lo que nos tiene confinados. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Esto pues, ustedes dirán, bueno, está chocho, bueno, no importa, pero estamos con el tema de la creatividad. Muy legítimo, me parece excelente. Gabriel, Sergio, ya estamos en hora de cerrar. Sí. Lamentablemente no alcanzamos a darnos preguntas. Primero, por último, quisiera agradecerle a ambos. Yo sé que es un tremendo esfuerzo tener que preparar una de estas presentaciones, sobre todo dialogar entre ámbitos que en apariencia parecieran no tener puntos comunes, pero cuando uno ya va desplegándolo, se da cuenta que están sumamente tejidos. Arte y ciencia no son realidades polares que, como dice don Sergio, tienen que estar desagregadas, sino que son parte de un espíritu humano que tiene que estar funcionando interactivamente. Así que nada, solo agradecerle y ahora darle el paso a Magdalena, a nuestra directora de escuela, que también va a dar el cierre y va a dejar invitar a la sesión. Sí, gracias. Gracias, Francisco. Nada, muchas gracias a todos los participantes, especialmente a Gabriel y Sergio. Fue muy interesante la conversación, aprender más de los procesos creativos y la importancia de esto en educación y en el desarrollo profesional mismo, ¿no? Gracias, Francisco, también por llevar esta conversación. Y nada, los dejo invitados a todos para el próximo miércoles a la 1:30. Tendremos a 3 personas muy interesantes invitadas: al arquitecto, acuarelista y dibujante Humberto Elliott, que va a estar dialogando con la periodista Ana Rodríguez, y el artista visual Gabriel del Fabro, que son los realizadores del documental recién estrenado La ciudad de Germán Banen, y estarán conversando sobre la vida y obra de este destacado arquitecto nacional. Así es que los dejo a todos invitados en este mismo horario, misma plataforma. Muchas gracias a todos por participar. Adiós, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Un placer.